Bueno, lo dejamos así. Y bueno, bienvenidas nuevamente a todas y cada una de ustedes. Y bueno, como les digo, por una razón no me está dejando grabar en Zoom, así que lo vamos a hacer. Lo estoy ahorita grabando desde mi celular, el audio por lo menos, para que quede guardado para después. Y como les estaba diciendo, que vamos a recapitular un poquito de lo que hablamos la semana pasada, sanando las heridas del alma, y que estamos viendo una sanidad divina, una sanidad integral, ¿verdad? Desde adentro hacia afuera, y que todo repercute. Muchas veces no nos preguntamos por qué hay ciertos tipos de enfermedades físicas, y si vamos hacia adentro, podemos entender que las enfermedades muchas veces provienen de heridas emocionales, y que esas mismas se vuelven en enfermedades emocionales y hasta se convierten en enfermedades físicas. Así que como recordamos lo que vimos la semana pasada acerca de sanando las heridas del alma, que tiene que ver con las emociones. Recordemos que si nosotros no sanamos nuestras heridas, las heridas del alma, las heridas que provocan emociones de una manera negativa, se pueden convertir en enfermedades emocionales, espirituales y hasta físicas. Y un ejemplo de eso, y lo que vamos a ir hablando, es acerca de ahondar un poco más en las emociones, y con eso vamos a traer algunos personajes de la Biblia que nos dan una enseñanza clara de los tipos de emociones que también muchos en esos personajes vivieron en su tiempo, y que podemos sentirnos relacionados. Y por ejemplo, no sé si alguien puede tener listo, por favor, Efesios 4, 26 y 27, por favor. Efesios 4, 26 y 27. Y ahí alguien ahorita en lo que lo van a buscar, alguien lo pueda buscar, por favor. Efesios 4, 26 y 27. El ejemplo que les quiero dar ahí es que habla acerca del enojo. Que permítanme, el enojo es una emoción, ¿verdad? Que viene como resultado de una herida. Y en la misma palabra nos dice que pues es normal, es natural, que es algo en nuestra humanidad que nosotras nos podemos enojar, nos podemos airar, pero la diferencia es que no tenemos que llegar a pecar. Y aquí en las notas, pues es normal enojarnos por cualquier situación. Humanamente tenemos todo ese derecho, esa emoción es válida en nosotras. El problema es lo que hacemos, es lo que convertimos, es que nos convertimos en personas mal geniadas, en personas de mal carácter, que sin darnos cuenta se nos va haciendo un mal hábito el enojarnos continuamente, y se nos va haciendo parte de nuestra personalidad. Es decir, el ser mal geniadas, yo creo que ustedes han escuchado, es que tiene mal carácter, no se le puede decir nada, como fosforito, ¿verdad? A eso se refiere. Y justamente en Efesios 4, 26, 27 nos recuerda eso de que podemos enojarnos, pero no tenemos que pecar. ¿Alguien tiene esa porción de la palabra para poder leerla tal y como dice, por favor? O las comparto ya acá. Efesios 4, 26 y 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Perdón, Telmita, Efesios 4, 26 y 27. Sí, esa es. Ok, perdón. Es que yo tengo en cuanto a la pasada manera de vivir. O que estoy... No, perdón. Estaba en Efesios 5. Ah, ok. Tenés razón. Efesios 4. 22. Ah. Perdón, perdón, déjenme ver. Aquí dice... Ya sé. Es 26 y 27 dijiste. 26 y 27, sí. Espérenme, aquí ya lo tengo. Sí me están escuchando, ¿verdad? Es que dice aquí algo del Zoom. Perdón, miren, dicen es Efesios 4,
26. 22 y al 24, por favor. Yo anoté mal. 22 al 24. Porque yo lo escribí de una manera y acá lo marqué en mi Biblia de otro. En Efesios 4, 22 al 24. Al 24. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados con el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido criado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y ahora sí, por favor, 26 y 27. 26. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Amén. Que aquí lo que nos habla es ese ejemplo, ¿verdad? De que nosotros, al inicio nos habla de que nosotros, cuando nosotros estamos conociendo de la palabra del Señor, tenemos que despojarnos de la vieja criatura. Sin embargo, igual aquí reitera de que es en nuestra naturaleza, es normal enojarnos, pero lo que no tenemos que hacer es pecar. Y asimismo también pasa con la tristeza. La tristeza es normal, pero si nosotros dejamos que la tristeza reine en nuestras vidas o se contamine nuestro corazón continuamente de una tristeza insaciable, nos podemos convertir en una persona depresiva. El dolor, aquí anoté, es una realidad que todas vivimos de una u otra manera. Pero si nosotras no sanamos las heridas, el dolor que alguien nos puede causar, reconocer que hemos sido heridas y no lo sanamos, nos podemos convertir en mujeres, en personas amargadas. Y justamente cuando estoy hablando del enojo, de la tristeza, de las personas amargadas, sucede con muchas otras emociones, pero aquí en específico, pues los personajes que vamos a ver va a ser un poco de estas emociones. Y el primer personaje que les traigo es Nabal. No sé si alguien sabe quién es Nabal, que el Nabal se le puede etiquetar como el mal geniado, el de mal carácter. Y de tal manera Nabal, y estuve leyendo, y aquí les comparto, él es descrito como un hombre mezquino, rico con grandes rebaños en Judá, dice, donde aquí él, en Primera de Samuel, capítulo 25, nos relata la historia. Sí, Odra, sí, sigue adelante, dime. Solo para decirles que Nabal significa necio. Ajá. O sea, su nombre significa necio. Total, sí, así es. Y ahí lo dice en la Biblia, ¿verdad? O insensato, dice. Insensato, sí. Exacto. Y aquí dice, Nabal era... pero era lo que quiero decirles es de que el primer personaje que nos presenta esta enseñanza es como el del mal genio. Él era un hombre de mal carácter. Y en Primera de Samuel, el capítulo 25, como dijo Odra, sí, el nombre de él significa necio. Ahí en este capítulo nos cuenta donde él se negó a ayudar al rey David. Él incluso le pagó mal por bien, puesto que David y sus hombres cuidaban el desierto donde se encontraban las ovejas de Nabal. Y él se niega a darle algo. Y además dice, o sea, yo les estoy resumiendo lo que dice el capítulo 25. Además de eso, en esa porción de la palabra, Nabal lo insulta públicamente. Y los mismos siervos de Nabal lo llaman con un hombre tan indigno que nadie podía hablarle. No sé si ustedes reconocen a esas personas que tienen de tan mal genio que no se les puede decir nada, que porque todos se irritan. Pues así era Nabal.
Y justamente, no sé si alguien tiene Primera de Samuel, capítulo 25, en el versículo 3, alguien quiere encontrarlo, dice algo ahí. Yo les voy diciendo como las citas bíblicas para ir desarrollando el tema de lo que les voy contando, pero el versículo 25, Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 3. Si alguien lo tiene, si no acá ya lo tengo yo. Dice aquel. Y bueno, antes de eso, continuar con eso, David se había molestado por la actitud de Nabal. Entonces, Nabal afortunadamente tenía una esposa sabia, una esposa que ella tenía que enfrentarse a como que a resolver los ¿cómo se dice? Como que los relajos, o no sé cómo se puede decir, que provocaba a Nabal con su mal genio, por su mal carácter o la forma que él trataba a los demás. Venía Abigail a remediar, a intermediar entre las disputas que tenía Nabal con las personas. Y en este caso, pues, como les digo, David en este capítulo cuenta que él estaba molesto y que él quería confrontarse con Nabal por su actitud, porque David le pidió a través de sus hombres que un favor, y Nabal se negó. Y Abigail, ella siendo una mujer sensata, en el versículo 3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y como tú dices, unos dicen, lo llamaban insolente, mala conducta. ¿Qué dijiste tú también, Tania? Que era insensato. Insensato. Y como dijo Odra, el nombre de Nabal significa necio. Entonces aquí nos podemos dar una idea de que ese personaje lo podemos relacionar con alguien que conocemos o con ciertas actitudes que nosotras mismas tenemos. Y más adelante en este capítulo del capítulo 25, de Primera de Samuel, Abigail en su sabiduría para remediar o intermediar ante este conflicto que se había dado entre Nabal y David, ella preparó una comida, y eso es lo que va relatando. Prepara un gran banquete y comida, y se llega a encontrar a medio camino con David para remediar, para ser intermediaria. Y justamente continúa diciendo en ese mismo capítulo, déjeme ver. Versículo 25. Ella supo cómo remediarlo. Yo creo que ahí fue su inteligencia de decir, yo puedo tal vez contentarlo o remediar esta situación con comida, ¿verdad? Supo cómo llegarle a David, y a través de ese banquete que ella fue preparando, ella pues quería como suavizar la situación que se estaba volviendo tensa. Y en el versículo 25 ella le dice a David, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Y como dice acá, aquí también anoté, Nabal significa necio. Pues así nosotros tenemos que ser libres del mal genio. Y eso es lo que relata estos personajes que vamos a ir viendo, que tenemos que ser libres de mal genio. Tenemos que saber si hay alguna actitud de mal carácter o de ser enojonas, y que lo vemos como ya un patrón repetitivo. Tenemos que ir a la raíz. Y justamente Abigail nos da ejemplo porque ella aquí dice, ella relata, en este versículo 25, ella dice que Nabal significa necio, ¿verdad? Y aquí lo dice, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Y así nosotros tenemos que reflejar o examinarnos en, por ejemplo, qué significa como nuestro nombre,
o las etiquetas que nos han puesto en el pasado. Lo que la gente nos ha dicho, que eso se va haciendo un eco en nuestras vidas, o las conductas aprendidas que hemos tenido en casa, que sin querer vamos copiando y vamos repitiendo, y por eso podemos tener un mal carácter, y por eso ser tal vez conocidas como enojadas, ¿verdad? Tener un temperamento fuerte. Así que esto es como un ejemplo, el personaje que nos dice Nabal, el malgeniado, le puse, y tenemos que examinar un poco en profundidad para saber de que muchas veces la reacción de un enojo es también debido al temor. Otro personaje, y el segundo personaje al que quiero que conozcamos, es Jezabel. ¿Saben quién es Jezabel? Ella le pusieron acá el subtítulo La Manipuladora. Y ahí vamos a ir viendo por qué le llaman así. Y estas son como etiquetas que se pusieron en esta enseñanza, en este estudio bíblico, para saber lo que repercute en las emociones o las personas que están heridas, cómo reaccionan, ¿verdad? Debido a sus emociones. ¿Alguien reconoce el nombre de Jezabel? Yo. A ver, por favor, tía, en pocas palabras, en resumen más bien, ¿qué sabe de Jezabel? Jezabel está en la Biblia como una mujer intrigante, porque obligó a su esposo, creo, si no me equivoco, ahorita estoy un poco aturdida, a quitarle sus propiedades a una persona. Uh-huh. ¿Sí es así? Sí. Pues justamente, bueno, Jezabel, como les digo, aquí el subtítulo que se le da acá es como la manipuladora. Es alguien que hoy en día, no sé si ustedes los han escuchado, pero también a ella la conocemos, si no estoy mal, en Reyes, en Primera de Reyes, pero en Apocalipsis, y si alguien quiere ir hasta Apocalipsis, es Jesús hablando de ella, pero ella está hablando de una manera acerca del espíritu. Y lo que quiero ir con eso, del espíritu de Jezabel, porque hoy en día nuevo movimiento que hay como el feminismo, dicen que están levantados por el espíritu de Jezabel. Entonces, Apocalipsis 2:20, no sé si alguien lo tiene a la mano para leerlo, por favor. Sí, ¿verdad? Jezabel era manipuladora, manipuló mucho a su esposo. Así es. Y ahorita les voy a ir contando un poquito más en profundidad acerca de eso. Apocalipsis 2:20. Lo tienen ahí, si no lo uso así repito yo. No lo tienen, lo busco yo aquí súper rápido. Apocalipsis 20. Apocalipsis 2:20. Ya lo tengo. A ver, por favor, gracias. Pero tengo una queja en tu contra. ¿Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino? Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Gracias. Pues aquí está relatando un poco cómo es Jezabel, ¿verdad? Y aquí lo dice, que pues ella permitía y cometía todo tipo de pecado sexual, a adorar ídolos. Incluso dice acá, la Biblia no nos dice mucho sobre la infancia de Jezabel, pero sí nos dice acerca de su papá, que se llamaba Ed-Baal, que significa estoy con Baal. Baal significa carnaval también. Ah, ok. Estoy con Baal. Y dice acá, el padre de Jezabel era un tirano, y él incluso mató a sus propios hermanos para apoderarse del trono de Fenicia. Lo que estoy haciendo acá es como ir un poco conociendo estos personajes para
poder identificar el tipo de emociones o cómo eran estas personas y lo que los conllevaba a ser como eran, que aunque viéndolo de una manera psicológica, si lo podemos ver, el por qué actuaban así, había un trasfondo, ¿verdad? Había algo en ellos que estaban heridos por distintas situaciones o, como les dije, por conductas aprendidas, por patrones, por etiquetas que van poniendo a la gente. Sin duda, pues eso también podía haber pasado con ellos. Y lo que quiero contarles acá es de que cuando les estoy hablando de Jezabel, es de que acá nos dice de que tenía un padre que era tirano, que él incluso mató a sus hermanos para poder apoderarse del trono de Fenicia. También nos cuenta, así como estaba diciendo mi tía Lilian, el matrimonio de Jezabel con Acab, el rey de Israel. Era un matrimonio acordado, fue entre los padres que hicieron ese acuerdo, ese arreglo matrimonial por alianzas políticas. Es decir, ellos ni siquiera se habían casado por amor, era más por interés. Y asimismo, podemos nosotros darnos cuenta que ella, también dándoles un poco más de información, que ella logró introducir al pueblo y a la nación el culto y la adoración de dioses falsos en Israel. Y tanto logró ella manipular a su esposo que ella misma lo separó de Dios y lo apartó de Dios. Y no solo eso, sino que incluso ellos, por influencia y por manipulación de ella, hicieron un templo para el dios de Baal. Y así mismo sucede en nuestras vidas. Si no somos nosotras, pero podemos tener personas que que hay hombres y mujeres con esa misma intención que nos pueden alejar para que no vayamos a la iglesia, para que no estemos cerca, tengamos un estudio bíblico, para que no escuchemos la palabra del Señor. Y eso es una forma de poder de manipular. Incluso, y aquí dice, hoy día, así como Jezabel cuenta que ella mandó a matar a profetas del Señor, asimismo hoy día pueden haber hombres y mujeres de Dios que con nuestra boca nosotros podemos matar. Es decir, con nuestra boca podemos herir. Y sin darnos cuenta es una forma de manipulación. Y así como estaba contando mi tía, también hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 21, donde este rey, Acab, si no estoy mal, si otra vez estoy diciendo, Acab, él tenía su palacio. Y lo que yo describo de este rey es que no tenía él la capacidad para dirigir, sino muy fácilmente se dejaba influenciar por Jezabel. Uh-huh. Y este rey, pues yo creo que le había tomado cariño, le había gustado como que un terreno que estaba muy cerca del palacio. Y él como que se le antojó y decir, bueno, yo quiero este terreno porque tenía un jardín muy bonito. Y el dueño de ese terreno se llamaba Nabot. Fue este rey a preguntarle a Nabot que si le vendía, si le daba esa tierra. Y Nabot le había dicho que no se lo podía vender porque era una herencia. Llega de vuelta el rey al palacio y Jezabel le pregunta, ¿verdad? Que por qué estaba él triste, y le cuenta que por qué Nabot no le dio el terreno. Y eso está en Primera de Reyes 21:7. No sé si alguien quiere leerlo. Creo que es 6 y 7. Primera de Reyes 21:7. Déjame, voy a ir a yo también. Porque ella incluso ahí le dice, yo les estoy como que resumiendo para que podamos tener una idea de estos personajes. No está Primera de Reyes 21. Sí, perdón, Samuel. Primera de Reyes 21. Sí, eso es lo que yo leí, que el rey estaba muy triste y le dice, ¿y por qué estás triste? Pues porque quiero esa, y ella pues lo quita a como ella puede.
lo matan, creo. Ahorita, Y, perdón, y ahorita, bueno, yo en lo que lo busca, exactamente ella le dice, ¿qué acaso tú no, que lo estoy diciendo con mis palabras, ¿verdad? Pero ella le dice, ¿qué acaso tú no tienes poder? ¿No eres el rey? Y ahí podemos entender la manipulación y el abuso de poder, que también eso lo podemos conocer hoy en día, ¿verdad? Y ella usó de tal manera, y déjenme ir leyendo, dice que podemos reconocer el abuso de poder, que lo se puede usar para manipular, para beneficio propio, cuando estamos intrigando, porque lo que ella hizo es de que ella habló con las autoridades del lugar e intrigó y difamó a Nabot, a esta persona del viñedo, porque era un viñedo, y las autoridades lograron, o sea, fue una, como les digo, una difamación y lo asesinaron. Y de esa manera fue que Jezabel tomó posesión de ese viñedo y se lo dio a su esposo Acab. Y podemos ver el poder y la manipulación que ella tenía, ¿verdad? Entonces, déjenme ir. Que nosotras acá dice podemos hacer lo mismo. Nosotras podemos querer ser manipuladoras, ya sea con nuestro dinero, con el poder, con nuestros amigos, para lograr lo que nosotras queremos. Y la Biblia nos enseña claramente que pues esa no es la forma de obrar de alguien ser llamado cristiano o que creyente, ¿verdad? Telmita, usted quería decir algo. Sí, es algo que nosotros estamos viendo, pero es algo que va más allá espiritualmente, porque yo estoy analizando y pienso, en mi forma, ¿verdad?, que esta mujer, ella había introducido también eso, los cultos de Baal en Israel, y había promovido las más crueles persecuciones contra los profetas del Señor. Su nombre aparece en Apocalipsis como una figura de referirse al paganismo, a la idolatría y a la falsa doctrina que corrompían espiritualmente a algunos cristianos de Tiatira. La aceptación de esa prostitución espiritual, porque como una prostitución espiritual, esto desagradó mucho al Señor Jesús. De tolerar es lo mismo que estar de acuerdo, y es exactamente lo que la iglesia moderna ha hecho en estos últimos tiempos. Esto lo podemos ver nosotros dentro de la iglesia en estos tiempos, dentro de las iglesias modernas. ¿Qué es lo que pasa? Pues casi nadie se atreve a denunciar el pecado y a las falsas doctrinas para no quedar aislado y ser etiquetado como secta. Por eso prefieren someterse a ese sistema diabólico antes que depender de la fe. Sin embargo, quien es de Dios no acepta la mezcla, pues no hay forma de ser amigo y amigo del mundo. Y es lo que está pasando dentro de las iglesias hoy en día. Muchos pastores, hasta miedo de mencionar al diablo, hasta miedo de hablar y decir la verdad. A veces las personas entran a una iglesia y salen de la misma manera y siguen de la misma manera porque están en una prostitución espiritual que están desagradando completamente a Dios. Total, sí. Y algo más que quería agregarle de Jezabel, en cuanto a este personaje que nos está presentando esta enseñanza, para que tengamos un poco de noción quién era ella, aparte de Acab. Él estuvo como rey durante 22 años y fue tanto su poder que el poder de esta mujer que después de él, de que él había fallecido, ella todavía estuvo al mando 10 años más, y ella logró que, como les dije, ¿verdad?, que ella con esa influencia, porque eso es lo que tenemos que ver, que hay podemos ser influyentes de una manera positiva o negativa, ¿verdad? Y es donde se habla acá de la manipulación, ¿verdad? Así lo podemos ver. Y fue tanto su poder y su influencia que logró que el pueblo también adorara a otros dioses, ¿verdad? Y estuvieran, como les conté, incluso hicieron un templo para el dios de Baal. Entonces podemos conocer un poco más de Jezabel, cómo era su carácter, y como si les dije un poquito antes acerca del trasfondo de cómo era ella, cómo era su padre. Entonces podemos entender que hay muchas conductas repetidas que
que así como vemos esos personajes, nosotras si nos autoanalizamos el por qué hay ciertas emociones en nosotras que no son sanas y que se van volviendo patrones repetidos, tenemos que ir a la raíz, que muchas veces no nos damos el tiempo de hacerlo, porque decimos, bueno, yo soy enojada, así soy, mi mal genio, así el que me quiera, o porque así lo que hablaba de no Naval, Naval, el de mal genio, ¿verdad? Que era mal geniudo, de mal carácter. O esta mujer, por lograr lo que quería, ella manipulaba a toda costa para lograr sus deseos, ¿verdad? Y una de las cosas que nos dicen en esta enseñanza es que saber que este tipo de emociones negativas hay un trastorno y es porque hay una herida, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, que el sanar es importante, el reconocer que hay algo que nos daña es importante. Y dice acá, hablando en cuanto a la manipulación, vuelve a hablar acá un poco acerca de Jezabel. Dice, una de las cosas para nosotros saber que no, lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Es que tenemos que ser libres de ser manipuladoras, es reconocerlo. Una de las cosas es reconocer de que tanto mi carisma, mi encanto, bueno, hablo en primera persona, pero tómenlo para ustedes también, que nuestro carisma, nuestro encanto, nuestra posición, las amistades, el dinero, incluso el cuerpo, porque podemos ver ahora cuántas mujeres ahora hacen uso de su cuerpo para lograr muchas cosas, ¿verdad? Y eso es, aunque no de una manera inconsciente, es una manera de manipulación o para lograr sus deseos. Incluso las lágrimas. ¿Cuántas personas no pueden manipular a las personas a través de las lágrimas? Incluso usan hasta una enfermedad para poder manipular a las personas. Y eso nada más es para lograr sus deseos. A eso es lo que quiere llegar esta enseñanza, dándonos un ejemplo de la comparación con Jezabel y la manipulación que ella tenía. Otra de las cosas que nosotros tenemos que saber, dice acá, y lo vimos la semana pasada, también es acerca de poder perdonar. El perdonar y el reconocer de dónde vienen esas heridas es muy importante, porque reconociendo de dónde viene esa herida, de dónde está sangrando esa herida, podemos ir cerrando capítulos, cerrando ciclos en nuestras vidas. Y aquí nos dice, pues, perdonar desde la infancia a nuestros padres, tal vez la violencia, el tipo agresividad, abandono, la amargura, los faltantes en nuestra vida, vacíos, dice acá. Y cuando nosotras reconocemos todo eso y vamos al arrepentimiento dice acá, significa cambio de mente y cambio de comportamiento. Todo aquello que nos lleva a manipular, a tener a compararnos, ¿verdad?, con las actitudes que Jezabel o Naval tenía, pues nos tiene que confrontar para saber en dónde estamos con nuestras emociones y con nuestra forma de ser. Un tercer personaje que les quiero presentar, y eso está en Ruth, capítulo 1, 20 y 21, es a Noemí, la amargada, dice acá el subtítulo. Noemí, la amargada. Ruth 1, 20, 21. ¿Y qué dice acá? Miren que es interesante con esto de la amargura. La Biblia cuenta que cuando Noemí regresó a Belén, todo el pueblo se había conmovido por su llegada. Pero ella misma, yo se los estoy diciendo con mis palabras en Ruth 1, 20, 21, ella dice, no me llamen Noemí, que Noemí significa mujer dulce, placentera y encantadora. Mejor llámenme Mara, que significa amarga. Y dice todo, y ella ahí misma se queja porque todo el poderoso me ha hecho la vida amarga. Fui llena y bendecida, pero el Señor me ha traído amarga. ¿Y alguien tiene la porción de palabra Ruth 1, 20, 21? Imagínense que ella misma les dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara,
porque ella misma estaba sintiendo esa amargura, ese dolor que tenía. Y ahorita vamos viendo que se puede entender la razón de su dolor, pero ella misma se llamaba así, Mara, que significa amarga. Ruth, Marca, yo lo tengo. Ruth 1, 20, 21. Gracias, ¿sí? Y dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Gracias. Porque se murieron sus hijos, ¿verdad? Sí, así es, ella perdió a su esposo, a sus hijos, perdió su casa, ella no tenía nada. Incluso hasta en una de ahí más adelante en esa porción donde está leyendo, ella misma se dice vieja para volverse a casar. Entonces todo lo que ella era, podemos entender un poco en profundidad el por qué ella se sentía desdichada. Y si se dan cuenta en esta porción, ella misma culpa a Jehová por su desdicha y su desgracia, ¿verdad? Y eso es lo que dice acá, eso es lo que nos vuelve amargadas, cuando no sabemos manejar nuestros dolores, nuestras heridas, y siempre buscamos responsables o a quién echarle la culpa. Siempre estamos excusando, es que soy así o es que tengo este dolor, pero no tomamos parte de nuestra responsabilidad. Y eso es lo que me llama a mí la atención en esto de cuando no sabemos manejar nuestro dolor, nuestras heridas, cuando no son sanadas correctamente, sin nosotras notarlo, con el pasar de los años, nos vamos volviendo como maras, amargas. Y nosotras tenemos que tener esa capacidad de, así como vamos caminando con el Señor y que sabemos que esto es un camino interminable y que cada día nos vamos llenando más de Él, la intención es que también nos vayamos corrigiendo en el Señor y vayamos sanando esas heridas para poder nosotras representar de una manera como el Señor quiere, ¿verdad? Representar el reino del Señor sanas en todo su aspecto, ¿verdad? Y ella misma, como les digo acá, nosotras cometemos muchas veces ese mismo error, que vamos culpando o buscando responsables de nuestras desdichas, o no somos capaces de tomar responsabilidad de lo que nos concierne. Y Noemí aquí hizo lo mismo, que ella le echó la culpa a Jehová. Y ella misma dice que porque Él le permitió su desdicha, ¿verdad? En Ruth 1, aquí yo puse Ruth 1:13, pero sí, Telmita, dígame. Sí, porque nosotros podemos ver ahí cómo ella realmente los ojos de la fe, ya no tenía puestos sus ojos en la fe, ella, sino que estaba tan amargada que ella estaba pensando con sus sentimientos, entregada a los sentimientos. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, porque a veces nosotros estamos amargadas porque estamos entregadas al sentimiento. Verdaderamente si viviremos amargados, sin embargo, si creemos en la fe, si nosotros creemos en Dios, Él alimentará nuestros sueños y Dios transformará el llanto en risa y lo que es amarga en dulce nuevamente. Eso nos pasa a veces porque quitamos la mirada de Dios, comenzamos a ver nosotros nuestra situación, comenzamos a ver nuestro alrededor, comenzamos a ver el problema, pero no comenzamos a ver la solución, no comenzamos a entregarnos a Dios realmente. Podemos ver cómo hablaste de una mujer que es muy importante y me gusta mucho, cómo Abigail fue, porque ella estaba escuchando la voz de Dios y fue obediente a Dios y evitó que hubiera un derramamiento de sangre, porque si no hubiera habido un derramamiento de sangre si David no hubiera escuchado a ella. Y fue una mujer que escuchó. Muchas veces, ¿por qué nos pasan esto nosotros? Como mujeres, ¿por qué estamos amargadas? ¿Por qué estamos... ahorita es Jezabel, el espíritu de Jezabel que se está moviendo ahorita bastante en muchas mujeres, dentro de las iglesias, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia.
Hay muchas mujeres manipuladoras. Así como dijo Podemos- mi tía Lilian, que están que tibias, ¿no? Que están un pie uno Tibias, adentro sí. y otro afuera, y eso está pasando mucho. Y lo que se habla, como les digo, no sé si ustedes lo han escuchado, pero cuando se habla de este movimiento feminista y todo, se dice que es levantado por el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Que hay un trasfondo en manipulación y todo lo que se quiere hacer con este tipo de movimiento, ¿verdad? Levantando a la mujer de una manera errónea. Sí, en rebeldía. En Un rebeldía. espíritu de rebeldía porque está en rebelión, está en contra de los principios de Dios. Así es. Y justo en Ruth 1:13, Noemí dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Que es lo que le digo, que ella misma estaba echando la culpa a Dios. Y nosotras tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque tanto con lo que pensamos, con lo que decimos en momentos de dolor, justamente cuando nosotras estamos pasando circunstancias o viviendo momentos de dolor, no nos damos cuenta ni de lo que pensamos ni lo que decimos. Y es ahí cuando nosotras tenemos que tener mucho cuidado. Dice acá, otra manera de manejar el dolor muchas veces es ahogándolo. Y cuando se dice ahogándolo, podemos obviamente hablarlo literalmente en el alcohol, en las drogas, en los vicios. Pero los vicios pueden decir, bueno, yo no tomo, yo no fumo, no consumo drogas. Pero igual, bueno, está la televisión, pues sí, la televisión, el celular, la pornografía, que hoy en día se da eso aún más todavía en las mujeres y que no se habla. Sin embargo, sí pasa, ¿verdad? Y dice, y nos entregamos incluso a una vida desenfrenada. También el refugio en el trabajo. Muchas cosas que vamos ahogando nuestras penas sin darnos cuenta que al día siguiente el dolor sigue ahí. Es decir, podemos hacerlo por un ratito, tener un tiempo o decir, bueno, yo quiero vivir la vida loca, y al día siguiente nos damos cuenta que el dolor permanece, y es porque no ahondamos en nuestras heridas, no profundizamos en el dolor que sentimos. Otra forma que dice acá, que no solo es ahogando el dolor, no, que a veces también lo hacemos como una forma de desquitarnos, que usamos la venganza. Dice, de aquellos que nos hicieron daño o dolor, pensamos que de esa manera nos vamos a sentir mejor. Es decir, yo me las cobro, ¿verdad? Y esas son formas que, si ustedes se dan cuenta, lo hacemos, lo hemos hecho más de alguna vez, que creemos que porque nos hicieron daño es la manera correcta, sin obviamente, por la poca experiencia, por no saber o por no tratar estos temas, no nos examinamos a nosotras mismas y sabemos que con el dolor y con las heridas vamos salpicando a otros y vamos, lo mismo que decía acá, ¿verdad? Vamos creando, ¿cómo decía acá? Perdón, vamos creando conductas, repitiendo conductas aprendidas. Si alguien en nuestra casa, como les digo, es de mal genio y nos preguntamos por qué mi hijo es así mal geniado, es porque muchas veces hay una conducta aprendida. Y es lo que también podemos conocer también las cadenas generacionales. Y lo mismo pasa para otras emociones u otras formas de actuar que no son solucionadas, que no son vistas. Ahora bien, aquí mismo nos dice, en la Biblia, la persona amargada tiene una actitud de queja y es negativa permanentemente. Así que cuando a veces nos dicen, no, es que yo no soy amargada, tenemos que tener un alto y fijarnos, autoanalizarnos, que si nuestra actitud es de queja constante y de negatividad. Y eso también lo menciona en Job 7:11. Él se quejaba todo el tiempo.
el amargado o la persona amargada, como dice acá, se queja todo el tiempo. Muchas veces no sabe amar y no sabe recibir amor. Las mismas personas por la forma en cómo operan sus emociones, los llevan a un sinfín de actitudes. Incluso en Job 23:3, Job 3:20, él está hablando aquí, da una confesión hasta de suicidio. Y es por esta misma inconformidad que tenía. ¿Alguien pues sabe o puede compartir un poco de Job en general, de lo que sabe de Job? Que es muy parecido a lo que hablamos con otro personaje, ¿verdad? Están ahora todas en silencio. Telmita. Calladita. Odra. No, nosotros lo que sabemos de Job, pues Job era un hombre humilde, ¿verdad? Uh-huh. Era un hombre que a pesar de todas las dificultades que él había vivido, había pasado, a pesar de que el diablo le había robado todo, hasta su salud, sus hijos, sus finanzas, todo, pues vemos ahí como las mujeres, que nosotros las mujeres somos un poco tremendas. Vemos que fue la mujer que le dijo a Job, ¿por qué no, me parece que como parecía de saber un poquito, que le dijo, ¿por qué no maldice a tu Dios? Pero Job dijo, mejor maldigo el día en que yo nací. Uh-huh. Y vemos que, me parece a mí que Job es un personaje como de humildad. Podemos ver la humildad en él y de fe. Pero él mismo también porque se amargó por todo lo que le sucedió. Se amargó de todo pero nunca renegó a su fe. Uh-huh. Es muy diferente a lo de Ruth. Ruth, a pesar que estaba amargada, ella estaba echándole la culpa, Noemí, ella le estaba echando la culpa a Dios. Sí. Pero ahí podemos ver de que esas son cosas que nosotros tenemos, perdóname, Andrea, son cosas muy importantes que nosotros tenemos que ir analizando, porque lo más importante de todo esto es que nosotros no perdamos nuestra fe. No desviemos nuestros ojos, que es Cristo Jesús, que ahí está. No porque estamos amargados, como dijiste al inicio, podemos estar tristes, sí podemos estar tristes. Podemos tener un momento de amargura, sí podemos tener un momento de amargura si somos humanos, somos seres humanos, pero lo que nosotros no podemos es perder la fe que Dios puede cambiar esa situación, que Dios puede transformar esa situación. Ahí, como yo dije, no podemos hacernos amigos del pecado, porque muchas veces nosotros, porque no le quiero cortar la mitad, no le digo nada, porque ahí me cae bien, entonces yo me siento bien con ella. Y no, si usted es amiga de verdad, usted le va a decir, mira, esto lo está haciendo mal, esto no es correcto, me parece que esto no está bien. Uh-huh. Y eso es una amiga buena, porque te quiere, porque te ama, porque te respeta y porque quiere que tengas salvación y estés bien con Dios. Pero a veces mucha gente quiere estar bien con el mundo, bien con las demás, con las amistades, bien con el mundo, pero no bien con Dios. Y Job, a pesar de todo lo que él se amargó, y lo que me gusta de él, que nunca él renegó de Dios. Sí, y justamente para lo que iba yo con Job es que en el capítulo 3:20 él ahí declara como hay un tipo de confesión como de suicidio, y vamos a lo que la amargura, el tipo de distintas tristezas, aún estando con el Señor, podemos tener pensamientos destructivos, y que a eso es lo que voy, ¿verdad? Como esta misma Noemí, que ella estaba culpando a Dios por lo que le había pasado. Job, a pesar de que era alguien creyente, en su debilidad, en su naturaleza, hubo un momento de hasta pensamientos de no querer vivir de lo que le pasaba, ¿verdad? Y ahora quisiera ahondar un poquito en lo que se dice cuando nosotros, y creo que eso ya lo hemos hablado, en cómo renovar nuestros pensamientos y cómo hacerlo mediante la Biblia, ¿verdad? Y dice, y les quiero acá leer, dice, la Biblia habla específicamente de 3 cosas que debemos hacer para desarrollar una mente de acuerdo con Dios. Es decir, cuando nosotros desarrollamos una mente de acuerdo con la voluntad del Señor, es decir, que nosotros también estamos sanando nuestros pensamientos. Así que si alguien, por favor, puede buscar Colosenses 3:2. Colosenses 3:2.
Y si hay dos versiones, o sea, alguien lee una y si hay otra, también la pueden compartir, por favor. Colosenses 3:2. ¿Por qué les hablo de esto? Porque así como estamos viendo y profundizando en las emociones, en los tipos de caracteres o el tipo de emociones que podemos ir reflejando por una herida no sanada, no vista, nuestros pensamientos también pueden ir distorsionados. O sea, todo va de la mano y es cuando se habla de una sanación integral que nuestros pensamientos tienen que estar constantemente con la palabra del Señor. Tenemos que ir alineadas con lo que dice el Señor, porque por sí solas no lo podemos hacer. Y en el día difícil es cuando nosotros tenemos que pegarnos más a la palabra del Señor, a lo que Él dice, a lo que Él quiere para nuestra vida. Colosenses 3:2. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Amén, gracias. Sí, yo tengo la misma versión. ¿Qué les dice para ustedes eso? Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esa me está hablando a mí. Ese es fuerte. No, y a mí también. Porque ¿qué es lo que nos dice ahí Dios en su palabra? Que muchas veces estamos más concentrados en el problema, estamos más concentrados en las cosas de aquí, terrenales, en los placeres pecaminosos de este mundo. Y eso va a pasar, eso todo va a pasar, menos la palabra de Dios ni su promesa. Mientras que si nosotros estamos concentrados en las cosas de arriba, en las promesas de Dios, en la fe, en la salvación, en su palabra, entonces nuestra vida va a ser diferente. Nosotros vamos a ser diferentes a estos personajes que estás hablando ahorita, porque nosotros estamos tenemos más oportunidades que ellos. Uh-huh. Tenemos más oportunidades que ellos porque tenemos la oportunidad ahorita de aprender y decimos, bueno, ellos no lo hicieron bien. Esta mujer fue, yo no quiero ser como Isabel, yo no quiero ser esa mujer rebelde, esa mujer manipuladora, esa es una mujer astuta. Muchas mujeres dicen, ay, yo soy astuta. No, astuta, la única que fue astuta en la palabra que dice aquí Dios fue la culebra, la víbora. La serpiente, sí. La serpiente, dice, pero ahí después no nos llama a nosotros como mujer astuta. Hay mujeres que dicen, yo soy astuta. Entonces, y estamos aprendiendo, estamos conociendo y decimos, bueno, no quiero ser como Noemí, que negó, que echándole la culpa a Dios. Muchas veces así hacemos nosotros, cuando nuestras oraciones no son escuchadas. Es que Dios a mí no me escucha. ¿Ves? A vos te escucha, a mí no me escucha. No, eso no es verdad, Dios nos escucha todo. Lo que sí Dios hace es que escudriña nuestros corazones. Amén. Escudriña nuestros sentimientos, escudriña con los pensamientos. ¿Con qué intención nosotros estamos pidiendo o haciendo las cosas? A veces, si yo quiero un carrito, yo quiero, Dios, que me deje ese carro. ¿Para qué quieres ese carro? Para irme de fiesta, para llegar a las 3 de la madrugada a mi casa. No, Dios no te va a dar un carro para eso. Dios te va a dar un carro para que vos vayas a la iglesia. Y tú vas a decir, Señor, yo quiero un carro para ir a la iglesia, para llevar las almas a la iglesia, para hacer cosas buenas, pero para ir a hacer cosas malas, Dios no te lo va. O como una mujer que dice, yo quiero un hombre millonario. Dios no te va a mandar un hombre millonario, porque entonces vos estás siendo como de saber una mujer interesada, una mujer manipuladora. Dios te va a mandar un hombre que vos vas a amar, que vos vas a querer, que vas a respetar. Dios te va a mandar cosas que van a ser, nos va a mandar cosas a nosotros que van a ser de bendiciones para nuestra vida. Entonces, Él escudriña nuestros corazones, Él escudriña nuestros pensamientos. Él sabe también la intención de nuestras oraciones. Amén. Así es. Entonces, nosotros estamos teniendo más oportunidades. ¿Y qué es lo que nos dice eso de mantener las cosas fijas arriba, en su promesa, en la fe? No olvidarnos de que las cosas es por fe. Amén, así es. Amén. Todo lo que nosotros es por fe, no es por sentimiento. Porque miren ahí Noemí, era que estábamos hablando. Sí, Noemí, ella estaba sumergida en sus sentimientos, que había perdido a sus hijos, había perdido a su esposa, estaba amargada y perdió la fe en ese momento. Ella perdió la fe, perdió la esperanza. Y eso es lo que nosotros no tenemos que perder, ni la fe ni la esperanza. Por muchas tribulaciones que nosotros estemos pasando, por muchas luchas que estemos pasando, por muchas pruebas que nosotros estemos pasando, siempre doblemos rodillas y que sabemos que de arriba va a venir el socorro, de arriba va a venir la provisión, de arriba es que viene
la solución de nuestros problemas. Amén. Porque, a ver, aquí en la tierra no vamos a encontrar nada. Aquí lo que vamos a encontrar es un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, lleno de perversidad, lleno de validencia. Así es. ¿Otra? No, yo quería también aportar con lo de lo de Job cuando están amargados. O sea, es increíble, pero los pensamientos, o sea, te pueden, te pueden controlar. Y en la Biblia dicen, perdón, no sé si se escucha mucho bulla. No, te escuchamos ¿No? bien, sí. En Proverbios 4:23 dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. O sea, tenemos que tener control de qué estamos pensando y, o sea, con la gente negativa y amargada, o sea, lo que dijiste de que trae cosas de quererse suicidar y todo eso, es porque ellos no están viendo más allá, ¿verdad?, del problema. O sea, se están enfocando en lo que está pasando y no están viendo la solución o no están dándole chance a ver la oportunidad, ¿verdad? Sino que están tan enfocados en lo que ellos creen que es negativo, ¿verdad? Y es ahí donde no avanzan. O sea, y acuérdense que la quejadera también pues cierra las bendiciones, ¿verdad? A Dios no le gusta un pueblo quejón. O sea, miren en lo que le pasó en Israel, ¿verdad? O sea, En Egipto. fueron 40 años en Egipto, que estaba el pueblo de Israel, o sea, caminando 40 años en un lugar, o sea, en un camino que hubieran podido llegar en 11 días, ¿verdad? Entonces, Tremendo, sí. es porque estaban ellos quejándose en el problema y anhelando algo que estaba mal. O sea, que anhelaban volver a la esclavitud, anhelaban porque en aquel momento tenían carne, o sea, y Dios les estaba proveyendo todo y no, ellos estaban enfocados en lo que querían antes, ¿verdad? Lo que tuvieron antes. Entonces, ante todo, cuida tus pensamientos, ¿verdad? Amén, amén. Y ahorita que estabas diciendo de la queja, ¿verdad? Que cuando estar en concentrarnos en la queja es lo mismo que lo que está esta porción, ¿verdad? Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque usualmente nos quejamos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos acá en la tierra, la inconformidad o la ingratitud, ¿verdad? De que sentimos que si es justo o no es justo y no miramos en la grandeza de nuestro Padre, ¿verdad? Y que nos pasa seguido. Y dice acá, esta es la clave para resistir la tentación. Quiere decir que nuestra atención siempre tiene que estar puesta, nuestros ojos en la grandeza de Dios, en de arriba, ¿verdad? Desde arriba, como dicen, las cosas de arriba y no en las de la tierra. Alguien puede buscar Romanos 12:2 y eso ya lo sabemos, ya lo hemos repasado, pero nunca está de más volverlo a repasar y hasta si se puede memorizar. Romanos 12:2. Y lo que, como dijo Odra, exactamente el tener cuidado con nuestros pensamientos, porque así como Job, que tuvo esa confesión en un momento difícil, así vienen muchos otros pensamientos destructivos que no nos damos cuenta que nos hacen daño y que lo que nosotros vamos pensando automáticamente también lo vamos sacando, sacando, ¿verdad? Y tenemos que ser muy cautelosas con todo lo que pensamos y el estar sanas, como hemos dicho nuevamente, tiene que ser de una manera integral, de adentro para afuera. Así como cuando queremos cuidar nuestra figura, cuidar nuestra salud, porque sabemos qué es lo que nos cae bien y lo que no al cuerpo, lo mismo tenemos que hacer con lo que leemos, con lo que vemos en la televisión, con lo que escuchamos, porque eso es esencial para nuestra salud, ¿verdad? La divina sanidad empieza en reformarse en todos esos malos hábitos que tenemos de escuchar cosas, de pensar cosas, porque lo que pensamos es también lo que habitualmente nosotros estamos alrededor. Tú habías dicho, Odra, que has comentado con lo que nosotros nos relacionamos, nosotros así somos. ¿Cómo has dicho, tú has compartido eso?
Sí, Sí, que con la persona que o sea, tú eres las 5 personas con que te relacionas y, o sea, o sea, somos lo que estamos viendo, o sea, lo que estamos escuchando, o sea, eso se refleja, o sea, como en lo que sale, ¿verdad? O sea, en lo que sale por tu boca, en lo que sale, o sea, si tú no estás conectada o sea, estás viendo películas todo el tiempo Terror. de terror, o sea, los niveles de cortisol se elevan, estás estresada, o sea, el cuerpo no sabe o sea, que estás viendo una ficción o sea, o televisión, el cuerpo se empieza a estresar porque para él estás con miedo, entonces no estás asimilando, o sea, no sabe el cuerpo si es verdad o mentira, pero se estresa, o sea, anyway, se estresa porque estás, según, ¿verdad? En una cosa de que tiene que correr, o sea, estás viendo en una película de miedo, o sea, se mete como que el cuerpo, la mente no distorsiona, si es igual cuando estás como ya no diferencia. pensando exacto, estás angustiada pensando en un pensamiento de que, ay, mi hijo, o sea, se va a caer o mi hijo se va a ir a estrellar o algo así, o sea, cualquier cosa que te Negativo, venga a la ¿verdad? Yo creo que cabeza, también todo lo negativo, ¿verdad? todo el cuerpo lo absorbe y cree que está pasando, o sea, no sabe que es un pensamiento nada más y se estresa, se angustia y los niveles de cortisol se elevan porque pues estás en un nivel o sea, la mente piensa que sí, o sea, está lista para correr, para huir, para hacer algo rápido, ¿verdad? Reaccionar. Y si se dan cuenta, por eso lo podemos pensar, decir, bueno, pues todo esto que estamos hablando de la salud, todo viene en relación, porque de una manera la palabra es la que nos sana, la cercanía con Dios es quien nos sana, nos renueva los pensamientos. Romanos 12:2, alguien lo tiene, si aquí lo leo, y si se lo pueden aprender de memoria, apréndanselo, porque eso nos hace tener el hábito de estar en conexión con nuestro Padre. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí todo viene en relación de que todo este tipo de emociones, lo que estamos sintiendo, lo que hemos vivido, eso todo se va relacionando en la transformación también, vamos sanando también en base a nuestros pensamientos. Que no nos amoldemos, que no pongamos nuestros pensamientos limitados, nuestro cerebro, nuestra mente no se amolden a lo que hay en el mundo, a lo que nuestros ojos ven, sino seamos y permitamos al Señor que Él transforme nuestra mente. Porque cuando nosotros permitimos al Señor que Él transforme nuestra mente y seamos reformados, porque eso es algo del día al día, no es de la noche a la mañana, y es pedirle al Señor constantemente que nos renueva y que nos transforme. Es así como vamos a ir conociendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y dice acá, renovar la mente es un proceso continuo. Todos los días necesitamos tiempo para estudiar la palabra, para que podamos intencionalmente pensar lo que dice la palabra. No hay manera que nosotros podamos vivir la palabra de Dios si nosotros no la leemos, si nosotros no la estudiamos. Podemos leerla, pero también se nos exhorta que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Y estudiarla es memorizarla, entenderla, poder comprender el mensaje que dice en cada versículo. Es así como nosotros vamos a poder ser transformadas y es así como vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Así es también como vamos a sanar. Y asimismo, alguien puede leer o buscar Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Yo creo que con esos ahora se ha
¿cómo podríamos de pasar películas de miedo? Y entonces la gente está clavada ahí. Yo tengo entendido que, ¿sí se escucha? Sí, Sí, sí. Que todo esto es una manipulación del mundo espiritual para que la gente viva con miedo. total, cierto. Sí, Y se hacen, ¿mande? no, sí, continúe. Y se hacen adictos, yo lo digo porque pues conozco gente de que solo quieren ver películas de miedo porque les emociona y luego tienen que dormir con la luz prendida porque tienen miedo. Entonces es una forma del mundo espiritual oscuro de tener a la gente pues bajo su poder, vamos a decir. Ahí, correcto. Y ahora que Perfecto, lo ahí menciona, perdón. es una puerta perdón que se le abre al diablo. Se le para abre que una entre en la puerta al persona. mundo espiritual oscuro para manipular a mucha gente. Por eso es La que mente, ahora la mente, Correcto. empieza por la mente. la mente, Es correcto, sí, perfecto. Amén. es algo tremendo, pero de esas películas los obsesionan y solo esa clase de películas quieren ver, de terror, y eso origina que cuántos asesinatos no existen que uno piensa Amén. que pues, por X pasó, pero para mí que es ese mundo espiritual oscuro en el que estamos viviendo y que la gente no quiere reconocer. Amén, que correcto. tenemos que andar ahora Vigilantes. sí que vigilantes, efectivamente, vigilantes a ese mundo y saber que tenemos que, vuelvo a lo de Efesios 6:14, que te acuerdas que lo mencioné en la mañana. Sí, Bueno, pues nuevamente lo vuelvo a mencionar porque la verdad es que la armadura de Dios es la que nos enseña ahí ese mundo espiritual que nadie cree y que la Biblia tiene los pasajes donde nuestro Señor Jesucristo liberó a esas gentes de demonios, porque pues en aquella época pues no entiendo, bueno, pues viene siendo como ahora también, quien abre puertas pues le da lugar a que entre un espíritu de demonio o muchos espíritus de demonios a uno, y uno tiene que estar pendiente de eso. Por supuesto, no vivir así, porque el miedo no es de Dios, el temor no es de Dios, entonces tenemos que valorar qué tanto tenemos que pensar en ello y qué tanto hacer lo posible por no abrir esas puertas. así es, sí. Amén. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Otra? Que también ya no es solo con los, o sea, nada más en las películas, también en las universidades, en las clases de inglés, les están poniendo una sección de horror. Y si se dan cuenta, el enemigo está tratando de fastidiar o de atacar a los niños más que todo, porque ya ven hasta en las escuelas están, o sea, ya no es los libros que ahora están dando en las escuelas, o sea, parecen de verdad una película pornográfica, o sea, así de fuerte. Sí. La gente no se está, o sea, obviamente tú piensas que la escuela van a aprender, pero, o sea, ¿con qué fin están enseñando eso? Y le están enseñando a niños chiquitos eso. Y ya no, ven sí, niños chiquitos que manipulan. Exacto. Y también lo que están haciendo ahora de decir que hay que los pedófilos es una enfermedad. O sea, tratando de hacerlo que lo malo parezca bueno. Entonces, es una, pues hay que estar pendientes. O sea, es algo muy fuerte y la gente
Miren, de verdad con esto de, no sé si se dieron cuenta esto de Dalai Lama, no sé cómo se llama este hombre asqueroso. Sí, lo vi. O sea, el hombre le está diciendo al niño enfrente de cámaras, enfrente de un montón de gente, que le chupe la lengua y la gente se está riendo. O sea, la gente se ríe, aplaude. Sí, ¿en qué cabeza cabe eso que vamos a, o sea, permitir esa cochinada? Es que imagínense si la gente se ríe, o sea, ¿qué están haciendo? Abriéndole puerta que se lo hagan a sus hijos, o sea, ¿qué les pasa? Y de verdad es una cosa que a mí, por eso ya ven en Apocalipsis, dice que la gente se volverá, o sea, es un corazón duro. El enfriamiento. O sea, el enfriamiento que hay espiritual. Y si se dan cuenta, exactamente todo lo que estamos, exactamente lo que tú dices, todo lo que estamos viendo sucio, depravado, todas las injusticias, toda la maldad, eso son guerras espirituales. Eso es el mundo espiritual que habla mi tía Lilian, que nosotras, que ya ahora conocemos del Señor, nosotras tenemos que estar doblemente alertas. ¿Para qué? Para que nosotros no dejemos puertas abiertas en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros seres amados, que no se queden puertas abiertas para darle entrada al enemigo. Eso es lo que está pasando. Y nosotros tenemos que estar muy alerta, y por eso también es muy importante todo esto, ¿verdad? Y aquí exactamente dice eso, que ¿alguien encontró Primera de Pedro 1:13? Yo la tengo. Por favor. 1:13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Amén. Yo tengo otra versión. Por ¿La favor? leo? Sí. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir vuestros lomos de vuestro entendimiento. Eso me parece bien. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Explícame eso, Urania, por favor. Aquí dice, bueno, cuando estamos hablando de nuestros pensamientos y todo este tipo de sanación, aquí lo que habla, dice, básicamente está diciendo que necesitamos sacar toda la basura de nuestra mente fuera de nuestro camino para que podamos seguir corriendo nuestra carrera en Cristo Jesús y tener la victoria que Dios quiere que tengamos. Es como lo que hablamos acerca de, es que ya no me recuerdo, yo creo que como ahora estamos haciendo el devocional, no me recuerdo si fue en el devocional o la semana pasada, que estábamos hablando de un refrigerador. ¿Alguien se recuerda que hablamos del refrigerador, que hay una comida podrida? Pues ahí la vamos a tener. ¿Alguien se recuerda de eso? No, yo no sé qué es. ¿No? Bueno, básicamente lo que aquí cuando dice sacar toda la basura, pues muy similar estamos hablando acerca de cuando tenemos en la refrigeradora algo que huele mal, pues estamos que no identificamos exactamente qué es, hasta que podemos encontrar que hay algo pasado, que ya se venció, qué sé yo, y eso si no lo sacamos a tiempo, aparte del mal olor, va a contaminar lo demás. Y eso pasa con los pensamientos destructivos, con los pensamientos que no van acordes a la palabra del Señor. Justamente habla de eso, que nosotros tenemos que hacer esa limpieza, y así como lo que estaban compartiendo, que tenemos que estar alerta no solo ahora con la televisión, con lo que escuchamos, porque si ustedes se dan cuenta, pareciera como que la televisión y la radio y todo cuanto ahora el mismo internet nos tiene ese como poder de hipnotizarnos. Hipnotizarnos y tenernos inertes de lo que está pasando y solo seguir ver pasar la vida y no actuar y no ser hacedores de la palabra del Señor.
Entonces aquí dice, una manera práctica de lograr estas 3 instrucciones, que bueno, estábamos hablando que concentremos toda nuestra atención en las cosas de arriba y no las de la tierra, que no amoldemos nuestros pensamientos, sino permitamos ser transformados de mente para conocer la voluntad del Señor. Y asimismo, ceñir vuestros lomos de entendimiento, es decir, al poner en práctica estas reflexiones estamos haciendo una sanación, estamos renovando, estamos también limpiando nuestros pensamientos que van acordes o que nos van a ayudar en esa sanación que buscamos, en esa corrección de ciertas conductas, en esa corrección de emociones todavía aún no sanas y en esas heridas que todavía están en proceso de sanación. ¿No tienes de casualidad? ¿Alguien más quiere compartir algo? Y si no, ya acá vamos a cerrar. Y antes, bueno, y el último personaje que les quiero compartir así en corto, el cuarto personaje es de Caín, Caín el envidioso, el celoso. Y si alguien puede, por favor, compartir Génesis 4, del 4 al 7. Génesis 4, del 4 al 7. Ay, perdón, no escuché. ¿Qué dice, señora Judith? ¿Cuál es el...? Es Génesis 4, del 4 al 7. ¿Cuál es el personaje? El personaje es Caín. Caín el envidioso, el celoso. Y aquí eso es lo que entonces vamos así repasando súper rápido. El primer personaje que vimos es Nabal, el malgeniado, el de mal carácter. El segundo es Jezabel, la manipuladora. El tercero es Noemí, la amargada. Y el cuarto, Caín, el envidioso, celoso, la envidia, los celos. Génesis 4, del 4 al 7. Tenemos 10 minutitos más para ver esto. Génesis 4, del 4 al 7, por favor. Y ahí es lo que alguien cuando vaya leyendo aquí en resumen es lo que vamos a ver, lo que ya sabemos, la historia de estos dos hermanos y cómo termina la situación. Génesis 4. Del 4 al 7. ¿Telmita? Bueno. Perdón. Lo que pasa es que se quedó en silencio, no sabía si. ¿Dijiste 3 o 4? Génesis 4, 4 al 7. Yo lo tengo. Yo también. Por favor. ¿Está bien? Bueno, a ver quién gana. A ver, señora Judith. ¿Quién? A ver. ¿Y ahora? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú enseñorearás de él. Tú te enseñorearás de él. Amén, gracias. Pues aquí vemos que aquí la Biblia cuenta que habían ofrecido, bueno, valga la redundancia, ofrecido una ofrenda al Señor, tanto Abel como Caín. Pero aquí, aunque no lo menciona, podemos entender que el Señor vio la actitud y las intenciones del corazón de cada uno.
Y ahí mismo, al ver que el Señor vio con agrado a Abel, eso hizo enojar y tuvo celos Caín de su hermano, hizo que se enojara y estaba decaído. Dice, imagínense, aquí sí lo menciona acá como decaimiento. Y muchas veces los celos, la envidia, hacen que nos mantengamos enojados, que nos mantengamos molestas o decaídas también. Y nosotras tenemos que tener cuidado porque ahí es cuando, puede repetir el versículo 7, creo que es porque ahí dice cuando abrimos la puerta al pecado. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú enseñorearás de él. Esa puerta no sé cuántas veces viene en la Biblia, ¿verdad? Sí. Y justamente eso es lo que dice. Nosotras tenemos que tener mucho cuidado todo este tipo de emociones, este tipo de comportamientos o estos ejemplos de personajes que nosotras podemos abrir esa puerta al pecado y envolvernos aquí escribí, volvemos y retomamos esas emociones negativas y es la oportunidad perfecta para que el enemigo obre. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y justamente nosotros tenemos que, aquí habla también, marqué acerca de que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Te puedes enojar pero no pecar, y yo creo que eso se adapta igual a lo mismo, el decaimiento o el celo, la envidia que podamos sentir, porque no es que, bueno, yo no soy, nos podemos sentir por un momento, estar alertas y darnos cuenta del por qué los celos, por qué la envidia, por qué ese decaimiento. Nosotras tenemos esa posibilidad del dominio propio, de retener esos pensamientos y esas emociones para no pecar. Porque usualmente lo que hacemos cuando tenemos celos, cuando hay envidia, cuando sucede eso, tendemos a juzgar. Simplemente ya empezamos a maldecir, es decir, a hablar mal de la persona porque tenemos una actitud de envidia, de celo, y eso ahí estamos pecando, ¿verdad? Y estamos actuando fuera de la palabra del Señor. ¿Alguien puede, por favor, compartir Proverbios 27:4? ¿Esa fue la que tú dijiste, Odra? Proverbios 27:4 tengo acá. No sé si esa fue lo que dijo, pero por favor buscarla, Proverbios 27:4. Porque habla ahí también acerca de los celos. Proverbios 27:4. No, no era ese. Ah, ok. Aquí está. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Gracias. ¿Lo puede volver a leer una vez más, señora Judith, por favor? Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? De ahí lo que nos está diciendo es tener cuidado, ¿verdad? Cuidado con la envidia que podamos sentir, con los celos. Y muchas veces aquí lo que nos hace como ejemplo, y ya la hemos visto, la parábola de los talentos. Ahí nos muestra en esta parábola de los talentos que a cada quien le dio diferente. A uno le dio 5, al otro le dio no sé tantos, 2 y 1. Y lo mismo puede pasar con nosotras, ¿verdad? Que nosotras podemos tener, alguien puede tener tener más talentos que nosotras. Puede ser, aquí puse ser, alguien puede darle 5 talentos, aparte de bonitas, hablar bien, tiene carisma. Mientras que a otras tal vez nada más les pudo dar, bueno, son bonitas y chaparritas, ¿verdad? Por decir un ejemplo, ¿verdad? Y así mismo con este tipo de talentos nosotros siempre estamos viendo lo que otras personas tienen y no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha entregado a nosotras, ¿verdad? Que muchas veces no solo estoy hablando de lo material, sino en nuestra persona, con los talentos, los dones que Dios ha depositado en cada una de nosotras, y que eso es lo que olvidamos, que nos hace únicas y especiales, y que justamente dice acá, así mismo como nos presenta Jesús esta parábola, lo hace así en todos lados.
Hay repartición de talentos en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, y ahí nos deja para ver qué hacemos con nuestros talentos. Ver nuestra reacción, dice acá, la repartición de talentos, la repartición aparentemente injusta que podemos creer que podamos tener, bueno, porque ella tiene más que yo, en ese tipo de comparación, es donde ahí vamos a nosotros a estar a prueba con el Señor y donde muchas fallamos. ¿Por qué? Porque siempre estamos atentas a los demás y es donde puede entrar los celos, la envidia. Y eso es lo que nos quiere decir con este personaje, ¿verdad? Que habla de Caín, el envidioso, el celoso. Nosotras tenemos que estar alerta de todo este tipo de emociones que pueden repercutir y que a lo largo pueden llevarse, como lo que les he venido diciendo, en heridas de insatisfacción, de no ser agradecidas. Sí, Telma. ¿Telmita? Está en silencio. Ahí está. Ah, me dijiste Telma, y ahora ya no soy Telmita. No, Telmita, solo la leí. Telmita con cariño. Hay una parte importante, una parte importante que a mí me parece que ahí nosotros podemos ver una vez más cómo Dios escudriña los corazones y cómo nosotros, hay dos tipos de personas, como una persona hace la cosa de cualquier manera y quiere ser bendecida, y la otra que lo hace de una manera realmente para honrar a Dios, lo hace de una manera especial. Entonces podemos ver que no puede recibir. Dios no es un Dios de injusticia, Dios es un Dios de justicia. Si usted va todavía y estoy en el estudio bíblico y ahorita te llamo. Dice, 10 minutos termino. Ahí me contás, mi amor. Bye bye. Pero si la otra lleva aquel billetito que hasta vea hasta ok, ¿te vas a hacer algo? Y lo llevo y lo da ofrenda. Entonces Dios mira la intención de nuestros corazones. Ok. Yo te hablo, mi amor. 10, 15 minutos y más. Entonces nosotros podemos ver ahí ese tipo esos dos tipos de personajes ahí, esos dos tipos de personas. Y cómo si no estás haciendo las cosas bien, si no estás tratando de agradar a Dios, ¿cómo quieres recibir bendiciones de gran magnitud si no lo estás agradando a Él? Y eso es lo que pasó con Caín y Abel, y eso pasa dentro de la iglesia también. Hay personas que llegan y hacer las cosas y quieren estar ahí solo a la parte del pastor, y si le dicen, da a lavar el baño, esa es una ofensa para ellos, porque dicen, no, yo no voy a lavar el baño de la iglesia, yo no vine para eso. Sí. Entonces, pero todo lo que usted haga con amor, ya sea desde lavarle el baño dentro de la iglesia, o de barrer el patio dentro de la iglesia, todo lo que lo haga con amor, realmente de corazón para Dios, usted va a recibir la recompensa, va a ser bendecido. ¿Cómo no pueden estar esperando bendiciones si estamos haciendo las cosas de cualquier manera, como a mí se me dio la gana? Y a veces también llegar puntual al culto también es reverencia para Dios. Eso de gente que llegue ya casi al amén y va empujando a la gente porque quiere sentarse en primera silla y está llegando de último. Esa es una falta de respeto muy grande. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso también, porque esas cosas, pues ya vemos cómo Dios la ofrenda, Él como la mira con agrado la ofrenda, y como muchas personas también dentro de la iglesia se ponen en cita la envidia espiritual. Muchas personas, mira, el pastor solo a ella la llama, ¿por qué tiene tanta confianza con ella y le está dando responsabilidades? Y Dios, porque Dios está viendo el corazón. Dios está viendo que lo está haciendo bien, porque hay personas que a veces quieren hacer trabajo, pero ni siquiera están con la dirección del Espíritu Santo. Y cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, tenemos que ir con el Espíritu Santo en primer lugar, porque Él es el que nos va a guiar a hacer las cosas bien y correctas. Porque si nosotros vamos ahí, bueno, yo voy a hacer ahora aquí, porque a mí se me da la gana, voy a hacer esto, no me va a salir bien y no espero nada, porque si yo no le pido permiso a Dios, no le pido permiso al Espíritu Santo que voy a hacer las cosas, y entonces y es una manera que ahí entra la envidia espiritual, porque existe la envidia espiritual. Pues, ¿por qué ella y por qué yo no? Entonces tenemos que examinarnos nuestro corazón. ¿De qué manera
nosotros estamos haciendo la cosa. ¿De qué manera nosotros realmente estamos llevando a la palabra de Dios? ¿La estamos llevando con obediencia? ¿La estamos siendo fiel a Él? Entonces, es la manera que nosotros vamos a sanar esas heridas que llevamos internas también. Es la manera que nosotros vamos a sanarnos, a liberarnos, más que a veces tanto de sanación, sino que a liberar nuestra alma de ese cautiverio en que se encuentra. Porque a veces estamos sometidos nuestra alma está presa a esos pensamientos egoístas, a esos pensamientos negativos, a esos pensamientos perversos, enfermos. Pensemos, dice que tenemos que tener el pensamiento de Dios, y los pensamientos de Dios son agradables y perfectos para nosotros, son buenos. Amén. Entonces eso es lo que tiene que haber en nosotros y es la manera de sanar. No hay otra manera que nosotros podamos sanar nuestras heridas internas, nuestras heridas espirituales. La única manera es acercándonos a Dios, es buscando cada día de Él, buscando su presencia, buscando hacer las cosas mejores, porque con esto, creo que ahí ya lo dijo todo Urania, vimos a Abel y a Caín. ¿Y por qué se agradó Dios de Abel? Porque él buscó lo mejor para Dios, lo perfecto, la ofrenda, lo mejor, para agradarle. Pues como usted cuando lleva un regalo y usted quiere a aquella persona, usted no va a llevar un regalo, cualquier regalo. Usted va y va buscando, pues voy a llevar el mejor regalo porque yo amo a esta persona, porque yo quiero a esta persona. O pasa por $1 comprando un regalo y sale corriendo. Aquí del dólar, ¿aquí encontré esto? No, ¿verdad que no? Entonces, conforme nosotros así vamos obedeciendo la palabra de Dios y nos vamos entregando a Dios y vamos haciendo cosas que Dios le agrada, porque entonces ahí vamos a recibir bendiciones, ahí vamos a ser nosotros liberadas y sanadas de cualquier enfermedad que tengamos, de cualquier herida que tengamos. Para Dios no es imposible. Él es el único que nos va a sanar de todos nuestros problemas, de todas nuestras situaciones. Pero decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer como que Urania venga, bueno, voy a dar el estudio bíblico. A ver quién, ahí lean ahí. Y ella está por allá haciendo otras cosas. ¿Y qué entendieron? Lo hace de su manera, no, ella ya viene preparada, ella ora primero, ella se prepara, y Dios, mira todas esas cosas, aunque pequeñitas que parecen, Dios las está viendo, entonces por consiguientemente, Dios la va a bendecir. Amén. Dios va a honrar su fe. Y eso es lo que va a pasar con cada una de nosotros. Conforme nosotros nos entregamos y nos vaciemos, porque tenemos que vaciarnos de todas esas cosas malas que tenemos por dentro y realmente y entregarnos a Dios, entonces ahí nosotros vamos a recibir liberación y sanación espiritual. Ahí tenemos los dos grandes ejemplos de Caín y de Abel. Amén. Y justamente como usted dice, no solo vamos a recibir eso, y dice acá, cuando nosotros nos comprometemos a concentrar nuestra atención, es decir, nosotros tenemos un compromiso. Tenemos que tener un compromiso con el Señor si nosotros queremos experimentar plenitud y vida nueva con el Señor. Gozar de las bendiciones, gozar de las promesas que Él nos dio. Dice, si te comprometes a concentrar tu atención en la palabra de Dios, es decir, ponerlo a Él primero, renovando tu mente con la verdad y sacando los malos pensamientos de tu camino, entonces así experimentarás la plenitud de la vida nueva que todos podemos tener en Cristo. Todo lo que se necesita es un poco más de progreso día a día. Y es así como nosotros limpiamos nuestra mente. Cuando nosotros limpiamos nuestra mente, estamos limpiando nuestras emociones y nuestras heridas también. Amén. Gloria a Dios. La única manera. No hay otro camino. Así es. Y bueno, eso es lo que hay en este estudio esta noche, y nos tardamos hora 33, lo logramos. Yo dije no se va a lograr. Yo pensé que siempre estoy con un poquito el pendiente del tiempo, no porque, más que todo por respetar el tiempo de todas, y que ven que todas estamos en distintas zonas, ¿verdad? En distintas áreas, así que por eso, pero gloria a Dios que sí se logró. Y bueno, ¿alguien más quiere compartir? ¿Tienen preguntas? ¿Algo que les haya dejado acerca de los personajes? No sé, compartir algo más. No sé, Pues Meli, Carmen, señora Judith, ¿sí? Mi hermana Ani les va a compartir a todas, por precaución de los chiquitos,